Muchas gracias, Pantera Neri. Gracias por esa pieza de arte que nos regalaste. Ese knockdown de Naoya Inoue en el primer round ante su propia gente valió la pena la desvelada. Quedamos más que satisfechos. Demostraste que Naoya Inoue no es un monstruo ni mucho menos un dios. Lo pusiste en duda y lo pusiste en la lona y ahora las habilidades del monstruo se ponen en tela de juicio. No es invencible. El Pantera Neri ha desmitificado a Naoya Inoue y le ha demostrado al mundo que el monstruo es solamente un humano, que también puede caer, que puede ser derribado, que puede ser lastimado. Un poema a la destrucción vimos el pasado lunes por la madrugada y en este video, que está muy bueno por cierto, platicaremos de la excelente actuación del mexicano Pantera Neri en Japón. Quédate hasta el final del video porque platicaremos de lo mejor de la cartelera y aparte te diremos cuáles son las siguientes peleas importantes para los mexicanos que ya están confirmadas. También platicaremos de Beterbiev, que se ha lastimado, y de los meniscos y cancelaron su pelea contra Dimitri Bivol, pero ya hay un suplente para este 1 de junio. De esto y mucho más platicaremos en este videoprograma que hemos preparado con mucho gusto para ustedes. Échate este video completito y pásatela bien con nosotros un rato. Y lo más importante, si acabas de llegar a Richie Vlog, si eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Mauricio, the champ. Viva WBC. Thank you always for the support for Neri. Didn't get it tonight, but he will be WBC champion again. Se murió en la raya el Pantera Neri, como los mexicanos, como los meros machos. Se murió en la raya y se la rifó. Lunes 6 de mayo, 4:30 de la madrugada, el Pantera Neri enfrentaría la pelea más importante de su vida contra el monstruo japonés Naoya Inoue. El Pantera sabía que se tendría que morir en la raya. El Pantera llegó concentrado y con la convicción de dar caña. Y la pelea empezó muy intensa. Round 1, un round que jamás en la vida olvidaremos. Pantera Neri saca la magia, un round histórico. Pantera saca la genialidad y de un madrazote manda a la lona a la divinidad japonesa por primera vez en toda su vida. Nunca antes lo habían mandado a la lona, jamás, nadie. Y por primera vez en la historia alguien tuvo las agallas para tirar a Naoya Inoue frente a su propia gente. Nadie nunca lo había hecho, ni Nonito, ni Tapales, ni Fulton. Solo un mexicano tuvo el coraje de mandar a la lona y romper en 1000 pedazos el mito de invencibilidad de Naoya Inoue. A la gente no le gustó ver a su ídolo caerse, a la afición no le gustó que Neri le faltara el respeto a Naoya Inoue. A nosotros nos encantó y solo por ver este poema de madrazote me quedo satisfecho con la actuación del Pantera, quien demostró que Naoya Inoue no es un monstruo, ni mucho menos un dios. Los dioses no se ponen de rodillas. El Pantera Neri rompió el mito del monstruo japonés, un round que jamás olvidaremos. Ninguno de los que tuvimos el mérito de presenciar esta chulada de madrazo, un poema. Llega el round 2 y el mexicano sale con todo. En vez de manejar la pelea y llevársela a los puntos, el Pantera se lanzó como una fiera herida directo a la yugular de Naoya Inoue. Esta falta de tranquilidad en la estrategia hizo que Naoya ejecutara a la perfección el contragolpe que mandó a Neri a la lona. Tremenda pelea y nadie sabía lo que estaba pasando. Lo veíamos pero no lo creíamos. El Tokyo Dome seguía helado y no festejaban que Naoya Inoue tiró al Pantera. Inoue tenía que noquear a la Pantera si no quería perder la vida, ya que si Pantera le dejaba en ridículo como a Yamanaka, sería peligroso porque esto haría enojar a muchos ludópatas, psicópatas poderosos. Así que Inoue tenía que sacar las castañas del fuego. Hizo un buen trabajo, hizo un buen papel, no lo niego. Dio un tirazo Naoya Inoue. Round 3, un round violento, dándolo todo. Pantera Neri salió tocado de este round por los golpes efectivos de Inoue. Le falló la defensa
comienza a partir del tercero. A partir del tercer round la defensa del Pantera Neri se cae, baja los brazos y el japonés se da cuenta de esta imperfección. El japonés interpreta correctamente la lectura que le está dando el Pantera Neri y es más inteligente. Round 4, me das, te doy. El Pantera de tú a tú con Inoue, golpes explosivos de un lado a otro. El Pantera Neri con una respuesta rápida y feroz a los embates del monstruo para no perder pisada. Round 5, el Pantera Neri luce desesperado y con ansiedad, sale a buscar como kamikaze el knockout, pero en su heroico intento, la Pantera mexicana cae a la lona por segunda ocasión. Jab y gancho al hígado de Naoya Inoue sobre la Pantera mexicana. Round 6. Después de un round brutal, Naoya Inoue saca la genialidad y la disciplina de toda una vida y deja esta postal en el sexto round, noqueando al Panterita Neri. Esta vez el Pantera no se levantaría. Perdió la pelea, una derrota que nos duele, pero se ganó nuestro respeto y nuestro cariño. La afición mexicana es muy buena, es muy noble y apoyamos a nuestros guerreros, ganen o pierdan. No somos como otras aficiones. La afición mexicana es especial, no nos importa el resultado, nos importa que se esfuercen, nos importa que lo den todo y eso vimos el corazón del Pantera Neri. La afición mexicana del boxeo no estamos obsesionados con la victoria ni con los honores. Somos gente sencilla que solo queremos ver un buen tiro, nada más. Queremos ver madrazos reales, no queremos ver coreografías, queremos ver drama y esta pelea tuvo mucho drama. La afición mexicana es una afición noble y apoyamos a nuestros gallos, ganen o pierdan, con tal de que se la rifen. La afición mexicana no desecha ni tira a la basura a sus héroes deportivos. Nosotros, la afición, el respetable público, por eso somos el respetable, porque los cuidamos y seguiremos respaldando al Pantera y a cualquier mexicano que se la rife en cualquier parte del mundo. Mi hermano y yo quedamos satisfechos con la actuación de nuestro guerrero jaguar y le deseamos la mejor de las suertes en las 126 libras. Así es, el Pantera Neri piensa seguir en el boxeo, se quedó con la espinita clavada y sabe que puede volver a ser campeón, sabe que ahora no se puede ir. Vio que tiene punch, vio que aún le quedan algunos misiles en su artillería y piensa seguir en el boxeo, esta vez en las 126 libras. De Super Gallo sube a peso pluma, sube a las 126 y lo anunció en sus redes sociales hace unas horas. Esto lo veo muy bien, creo que aquí la pegada del Pantera será más peligrosa. Y también creo que Neri volverá a ser campeón del mundo después de la garra que demostró el lunes por la madrugada a una y galleta, y lo seguiremos apoyando, gane o pierda al Nahual mexicano. En peso pluma, ¿quiénes están y quiénes serían los rivales potenciales del Pantera Neri? ¿Quieres saber? Pues primero está Brandon Figueroa, ni más ni menos, que está pasando por un gran momento y que acaba de ganarle a otro mexicano, a Jesse Magdaleno, hace unos días. El Venado López, Lick Good, el Divino Espinosa, Nick Ball, Robeisy Ramírez, el Tren. A mí en lo particular me encantaría ver a la Pantera Neri contra Robeisy Ramírez. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que este tiro sería bastante interesante, ¿no? En la 126, Pantera Neri contra Robeisy Ramírez. El futuro del Pantera Neri luce bastante interesante en peso pluma, eso sí. ¿Qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios y por supuesto que seguiremos su siguiente pelea. Gracias Pantera Neri, gracias por regalarnos ese poema de madrazo, una oda a la destrucción. Para nosotros, tú ganaste, te la rifaste y estamos orgullosos de ti. Y esta cartelera también nos trajo otros buenos destellos de boxeo. Vimos pelear por primera vez mi hermano y yo a Takuma Inoue, el hermano menor de Naoya Inoue, quien ganó por decisión ante un rival que lo tiró desde el primer round. Así es, los dos hermanos Inoue, los dos cayeron en el primer round. Tanto Takuma como Inoue, ninguno de ellos es indestructible y ambos demostraron muchas carencias. Takuma Inoue enfrentó al valiente Sho Ishida. Ishida demostró tener un corazón enorme, tremendo boxeadorazo Ishida. Recibió caña por todas partes y tumbó al hermano menor de Naoya Inoue desde el primer round. Todo esto no le valió a Ishida porque los jueces le dieron el triunfo a Takuma
Takuma Inoue, y era lógico porque era su fiesta. Takuma Inoue no me gustó, pero Ishida sí. Vaya pedazo de boxeador, para mí fue la revelación de la cartelera. Échale un ojo a Sho Ishida, tiene cualidades muy interesantes. Y en la misma cartelera también peleó el australiano Jason Moloney contra el ex peleador de kickboxer Yoshiki Takei. Ganó Takei por decisión ante un displicente Moloney que simplemente fue a Japón a entregar el título. Moloney sin imaginación, solamente recibía golpes y se amarraba haciendo lo que mejor sabe hacer, amarrarse. Y al final perdió ante un Takei que tampoco me convenció. Yo opino que deberían de salir de Japón a ver si son tan buenos, ¿no lo creen? Pero eso nunca pasará, ya que para esos pesos en Japón es la mejor bolsa. A nosotros nos gustaría leer mucho su opinión, así que escríbela aquí en la cajita de comentarios. Y también recordemos que estamos a unos días de la pelea, del regreso del Vaquero Navarrete contra Denis Berinchik. Ha salido información sobre este tirasasazo, y si quieres que hagamos un video del Vaquero Navarrete, háznoslo saber a mí, a mi hermano, con un comentario. Vaquero Navarrete contra Denis Berinchik es el próximo sábado 18 de mayo. La siguiente gloria es en la Arena Pechanga en San Diego, California. La cartelera empieza desde las 8 de la noche. Mi hermano y yo estaremos, primero Dios, llevándoles la narración en vivo para los que nos gusten acompañar. También recordemos que el Gallo Estrada también regresa contra el tejano Jesse Iván Rodríguez el 29 de junio. Aún hay mucho box. También, por si fuera poco, regresan en estos meses el Divino Espinosa y el Venado López. Tenemos mucho México, tenemos mucho box, mucho estilo mexicano para dar y recibir, porque México es potencia número 1 en el boxeo mundial y tenemos campeones mundiales hasta por debajo de las piedras, gracias a Dios. Y por otro lado, mi peleador favorito no mexicano, Artur Beterbiev, se chingó de los meniscos y es una lástima. Beterbiev estaba echando fierros en el gym y en un squat mal hecho se le salieron los meniscos por la rodilla. Beterbiev va a ser sometido a una cirugía en cuanto se le baje la inflamación, motivo por el cual su pelea contra Bivol el 1 de junio ha sido cancelada y la movieron hasta diciembre. El reemplazo de Bivol será Malik Sinat, y Sinat recibe la oportunidad de su vida para pelear por el campeonato mundial de los semipesados ante Dimitri Bivol el 1 de junio. Este es un mastodonte, pega muy duro, tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut, está invicto, es de Libia y le gusta la destrucción. Es un digno suplente de Beterbiev, debo decirlo. Su excelencia el Turquís cambió la pelea para la cartelera de diciembre y según lo que suenan en las redes sociales, su excelencia el Turquís puede ofrecernos en la misma cartelera a Naoya Inoue, Dimitri Bivol, Beterbiev y Usyk, así que tendremos box para todo este año. Que se recupere Beterbiev porque es un peleadorazo y lo queremos ver pelear contra Bivol. Dime tú qué opinas del suplente de Beterbiev, ¿te parece bien? Si no fue Benavides el suplente, si no fue David Morrell, me parece que este libanés va a ser un digno trabajo. ¿Y tú qué opinas? Queremos leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Y muchas gracias por llegar hasta el final de este video programa. Te dije que estaba bueno. Compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le guste el box. Compártelo en tu WhatsApp, compártelo en tus grupos de Facebook, compártelo en todas tus redes sociales para que mi hermano y yo podamos seguir llegando a nueva audiencia. Muchas gracias por sus comentarios y háganse miembros del canal y apoyen siendo miembros. Sus membresías nos ayudan mucho a mí y a mi hermano, porque con eso pagamos Star Plus y sale para las cheves. Mi Richie, gracias por tu apoyo y tu paciencia, me la paso a toda madre en las narraciones en vivo contigo. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.